Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría virtual 5 de Fundamento Filosófico de la Matemática. Quiero compartir la agenda a trabajar, como ya es sabido por ustedes. El primer punto es el saludo, la presentación de la agenda a trabajar, la resolución de dudas administrativas y resolución de dudas académicas. Esto referente a las tareas que están propuestas o cualquier duda académica se puede abordar al final de la tutoría. También el sondeo de la lectura, que para esta tutoría está propuesto dos textos, que es sobre la resolución de problemas matemáticos y la deontología y la ética en la profesión. Quiero preguntarle a Juana si ha realizado la lectura o de manera parcial o completa o no la ha hecho. O también puede interactuar por el micrófono, Juana. La verdad es que no. Vaya, entonces, pues, el texto no es tan ajeno a lo que nosotros hemos observado. En el caso, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de dar clases o ya es maestra, eh, pero o desde el punto de vista de estudiantes, ¿verdad? Que hemos sido, habrán algunas situaciones en las que usted se va a sentir identificada y eso puede hacer más fácil la comprensión de lo que se está abordando. Entonces, son dos orientadas a dos situaciones la propuesta para esta tutoría. Comentarles que revisen las tareas asignadas y también estar pendiente de la fecha de entrega. También pueden observar la grabación de la tutoría nuevamente en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. El primer texto, y como decía, son en dos partes, la tutoría propuesta, la agenda propuesta para esa tutoría, y es sobre la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. Primeramente, se aborda lo que es el concepto de ejercicio y problema. En la práctica, muchos docentes abusamos del concepto de ejercicio y el concepto de problema. Y de hecho, en la práctica, el mismo docente no hace ni una diferenciación entre lo que es ejercicio y problema, pero desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de procedimental o procesos del abordaje de cada uno de ellos, hay una diferencia clara y compleja, porque cada uno de esos conceptos ya en la práctica, en la enseñanza de la matemática, tiene sus propios procesos para abordar un problema y resolverlo. El mismo concepto hace una diferencia entre estos dos términos. Entonces, lo que hay que tener claro, que en matemática, ejercicio y problema no son sinónimos. Y al abordar esta primera parte, podemos leer que hay un concepto que el autor de este texto aborda y es sobre lo que es la tarea docente. Y dice que se constituye la célula del proceso docente educativo, pues en ella se presentan todos los componentes y las leyes del proceso, y además cumplen la condición de que no se pueden descomponer en sus sistemas de orden menor, pues al hacerlo se pierde su esencia, es decir, la naturaleza social de la formación de las nuevas generaciones que subyace en las leyes de la pedagogía. Es decir, la tarea docente conlleva diversos procesos, pero dice el autor que no se pueden reducir o descomponer este proceso en sus sistemas de orden menor, porque pierde la esencia de su naturaleza. Los componentes esenciales de dicha tarea son tres, que es el objetivo, el contenido y las condiciones.
El primero, que es el objetivo, es la representación anticipada de aquel resultado que habrá de ser alcanzado y se proyecta de acuerdo con el grado de trascendencia en la transformación que se aspira a lograr en el estudiante en tres dimensiones: la instructiva, desarrolladora y educativa. Segundo, engloba los tipos de acciones: identificar, comparar, clasificar, fundamentar, etc. Y el objeto de las acciones, que son los conceptos, preposiciones, procedimientos algorítmicos, medios heurísticos, etc. Y las terceras, desde el punto de vista cuantitativo, abarcan la frecuencia y la periodicidad de las acciones y operaciones que requiere la tarea, no solo de manera puntual, sino también bajo la óptica del sistema de tareas. Entonces, observamos que las tres partes que conlleva es el objetivo, los contenidos y las condiciones. Desde el punto de vista cualitativo, se pone también de manifiesto el nivel de complejidad de la ejecución de las acciones y operaciones de la tarea docente propuesta, así como la flexibilidad expresada en el grado de variabilidad del contenido y del contexto de la propia actividad. El componente cualitativo de las condiciones también comprende la disposición del sujeto, su estado afectivo hacia la tarea, así como el modo en que esta tarea potencia la movilización de sus recursos volitivos, en otras palabras, la voluntad que tiene, que antepone a la tarea que el alumno ha de desarrollar, y la selección de los recursos que él va a elegir para poder realizar la tarea. Felipa, buenos días y bienvenida. Si hay comentarios sobre lo que se está desarrollando, pues lo hacen saber a través del chat. Y no sé si realizó la lectura, Felipa. Bueno, continuamos mientras recibo un mensaje. Bueno, la tarea docente, el objetivo de esta tarea, dice, no lo leí todo, pero sí, no lo leyó todo, entiendo, pero sí leyó un poco, al menos eso entiendo. Bueno, entonces con lo poco que ha leído, vamos a ir interactuando, ¿verdad?, sobre lo que acá se propone, o lo que el autor propone en el texto. Bien, decía que el objetivo de la tarea docente se personifica por cuanto cada estudiante, dice, puede seleccionar tareas distintas a fin de cumplimentar un mismo objetivo, o bien, ante una tarea difícil, escoger otras más sencillas cuya resolución le permita retornar y resolver la inicial mejor preparado. Así que en ese texto se puede observar el protagonismo que el estudiante toma y la elección sobre las diferentes o las diversas tareas en las que él puede abordar y poder resolver, ¿verdad?, esas tareas. Aunque acá dice que si esa tarea es difícil, el mismo alumno puede tener la alternativa de escoger otras tareas más sencillas que lo preparen, dice, para la resolución de esa tarea difícil que en un momento no pudo desarrollar. Como ejemplo, dice, de tarea docente figura el ejercicio. Aquí es donde aparece la palabra ejercicio, que hace un momento decía que particularmente esta palabra de ejercicio y problema se abordan de manera como sinónima, ¿verdad? Palabras sinónimas, pero realmente son diferentes en cuanto a conceptos y procesos que conlleva cada uno de ellos. Entonces dice que aparece la figura del ejercicio, en el cual se plantea, dice, una exigencia que propicia la realización de acciones, solución de situaciones, deducción de relaciones,
cálculos y etcétera. Entonces, la propuesta de un ejercicio conlleva estas acciones. El trabajo con ejercicios no solo constituye el medio fundamental para la realización de los objetivos de la enseñanza de la matemática, sino también el instrumento adecuado para la medición de rendimiento de los estudiantes. Quiero preguntar antes de continuar, cuando hablamos de ejercicio y problemas en matemática, ¿cómo lo entiende usted? Si usted ve un listado o una guía de ejercicios, ¿cómo usted identifica si lo que va a resolver es un ejercicio o lo que va a resolver es un problema? ¿Han tenido la experiencia de resolver alguna guía de ejercicio en donde esté planteado diferentes problemas? Si usted se hace esa pregunta, si es un problema o es un ejercicio. Licenciada, Dígame. yo creo que un ejercicio es cuando es algo como hay que como seguir un esquema para resolver un trabajo, y un problema es cuando ya cuando se adapta algo al entorno, ya a la vida, creo yo. Así es, muy bien. Sí, tiene la idea de lo que es el ejercicio. Yo pienso, licenciada, de que un ejercicio es una serie de pasos a seguir, como decía la compañera. Sin embargo, un problema requiere más de análisis, verle las diferentes soluciones, ya que un problema puede tener diferentes soluciones, no solamente una. Depende del punto de vista y depende cuál sea el análisis que la persona le esté dando. Muy bien, gracias. Fíjese que ante eso, los ejercicios, sí, ¿verdad? Un ejercicio conlleva exclusivamente la aplicación de pasos o un algoritmo para la solución. El problema, como ustedes dicen, está planteado dentro de un contexto, conlleva el análisis, ¿verdad? La aplicación del razonamiento lógico matemático para poder modelizar matemáticamente esa situación. Aunque cuando usted me dice, Felipa, que hay diferentes soluciones, realmente el problema conlleva una sola solución. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay diferentes formas o caminos, digámoslo así, para poder llegar a dicha solución. Entonces, Ajá, eso estaba pensando yo, ajá, sí, porque a veces hay diferentes formas como decimos, ¿verdad? Del camino. Por ejemplo, ahorita en unos trabajos que tenemos de geometría, a veces hemos hecho diferentes procesos, pero llegamos a la misma respuesta si es que el resultado está bueno. Pero si nos da una respuesta diferente, puede ser que esté malo. así es. Entonces, cuando se plantea un problema, realmente hay una sola respuesta que es correcta. Lo que sí hay son diferentes métodos para resolver el problema planteado. Uh-huh. Bueno, entonces también continúo diciendo que el éxito de la enseñanza de la matemática no solo depende de cuáles ejercicios se plantean, sino también de cómo el profesor dirige su proceso de resolución. Entonces acá vemos la acción mediadora del docente como un factor determinante para que los alumnos logren el aprendizaje deseado. Los ejercicios matemáticos, que son específicamente lo que vamos a abordar en esta primera parte, dice que de acuerdo a Borasi, define a los ejercicios como aquellas tareas que pretenden desarrollar algún tipo de algoritmo. Es lo que ustedes me acaban de mencionar. Entonces no están no están equivocadas, ¿verdad? Dentro de la concepción de lo que entendemos como ejercicios. Las tareas se clasifican de acuerdo a la autora. Así. Pueden aparecer diferentes problemas, ejercicios en la tarea docente, como por ejemplo el problema contexto. Dice si se trata de un texto formulado con precisión.
donde aparecen todos los datos necesarios para obtener la solución. Ese es un tipo de problema. El problema puzzle, cuando el contexto descubre el potencial recreativo de la matemática, obligando al sujeto resolvente a ser flexible y considerar varias perspectivas. La tarea se denomina así, como problema puzzle. Está la prueba de conjeturas también, que es la demostración de un teorema o de cierta propiedad matemática. Están los problemas de la vida real. Estos suponen 3 procesos básicos: la creación de un modelo matemático de la situación, la aplicación de técnicas matemáticas al modelo y la traducción a la situación real para analizar la validez de la solución. Están también las situaciones problemáticas, en las cuales el sujeto se enfrenta ante un nuevo resultado matemático sin disponer de toda la información necesaria. Y la situación en general, de acuerdo a esta autora, dice que son aquellas tareas que facilitan la formulación de conjeturas por parte del alumno. Entonces, de acuerdo a esta autora, se define la tarea docente de esta manera. Otro de los matemáticos, que es Hunk, elaboró una clasificación de los ejercicios, tomando como base el grado de abstracción en el reflejo de los elementos y las relaciones, así como el tipo de reflejo que se realiza. Él toma como superconcepto o eje principal, eje central de esta clasificación, el concepto de ejercicios matemáticos planteados a los alumnos, y a este le subdivide 2 conceptos subordinados, que son los ejercicios de aplicación, que son los que tienen su origen en la práctica, y los ejercicios construidos, aquellos que se conciben con fines didácticos, o sea, para ejercitar, profundizar, aplicar, asegurar las condiciones previas, entre otras. Entonces, de acuerdo a este autor, Hunk, él concibe los ejercicios matemáticos de acuerdo a este esquema. Estos ejercicios matemáticos, decía hace un momento, se dividen como ejercicios construidos y los ejercicios de aplicación. Estos ejercicios construidos, a su vez, se definen como ejercicios formales y ejercicios contextos. Estos ejercicios contextos también se subdividen con los ejercicios contextos matemáticos y los ejercicios contextos relacionados con la práctica. También estos ejercicios contextos relacionados con la práctica son parte de esos ejercicios de aplicación. Pero veamos a qué se refiere cuando dice ejercicios formales y ejercicios contextos, que son parte de los ejercicios construidos, o es la división de estos ejercicios construidos. Dice que los ejercicios formales son aquellos cuya principal singularidad consiste en que el estudiante identifique rápidamente de qué se trata. El tema formalidad se refiere al formalismo matemático, es decir, si el ejercicio planteado es una ecuación, es un sistema, es una identidad, etc. Por otro lado, aparecen los ejercicios contextos, conformados por aquellos cuyo texto es puramente matemático o bien se relaciona con la práctica. Hunk también señala que las fronteras existentes entre los distintos grupos son móviles. Por ejemplo, tanto en los ejercicios contextos relacionados con la práctica como en los de aplicación, el ejercicio matemático no desempeña el papel de primer lugar. Perdón. Los ejercicios con textos matemáticos y los de textos relacionados con la práctica no son conceptos completamente disjuntos, sino que también se solapan, pues las primeras suelen ser formas preliminares de los segundos. Además, en ambos casos debe analizarse inicialmente el texto para hallar el modelo matemático. Entonces, observe usted que dentro de las definiciones de los diferentes tipos de conceptos,
ejercicios, perdón, existen relaciones entre los diferentes ejercicios y el abordaje de ellos. Luego comenta él en el texto que los ejercicios matemáticos, atendiendo a la intención didáctica definida en el objetivo, que es el punto de partida, en la enseñanza de un contenido, es que los ejercicios están los ejercicios para la introducción, los ejercicios para la fijación y los de aplicación. Los ejercicios para la fijación son los de ejercitación, repaso, sistematización. Entonces, de acuerdo a la intención didáctica, como dice el autor, los ejercicios pueden plantearse de acuerdo a la intención, ¿verdad? Que puede ser para introducción, para fijación o aplicación. La clasificación más sencilla se consigue tomando su estructuración lógica, como para la división del concepto. De esta manera, resultan dos tipos de ejercicios, siempre para este autor Jung. Aquellos ejercicios que son los de determinación, cuyos encabezados los vamos a ver en los ejercicios y son donde aparece al inicio del planteamiento del ejercicio como calcula, resuelve, efectúa, entre otras que aparecen al inicio del ejercicio. Entonces, cuando vemos ese tipo de indicación o el inicio en la indicación de la resolución de un ejercicio, podemos clasificar a este ejercicio como de determinación. Los ejercicios que son los de decisión, su indicación inicia con la palabra demuestra, que refuta, analiza si es verdadero o falso, comprueba, determina si es verdadero o no, bueno, etcétera, entre otros. Entonces, vemos que también hay una clasificación en ese sentido del concepto de lo que son los ejercicios matemáticos. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta parte del concepto de ejercicios? No, dice Juana. No, todo bien, muy bien, muchas gracias. Observe que lo que decía en un inicio, bueno, abordando ya lo que es el concepto de ejercicio, del término ejercicio, vemos que la palabra ejercicio, lo que ustedes decían, son aquellos ejercicios o aquellas situaciones en matemática que nos lleva a la aplicación de un algoritmo. Pero realmente este concepto también implican procesos de acuerdo a su finalidad o intención didáctica, como lo menciona el texto. Estos se clasifican de diferente manera y de acuerdo al nivel de complejidad, también esos se clasifican de diferentes maneras. Entonces, no es un término trivial, el término de ejercicios, porque también mencionaba que el abordaje de una situación en matemática que implica ejercicio y conlleva un proceso que es muy diferente a lo que son los problemas matemáticos. Veamos entonces cómo se define o cómo conciben algunos autores este término, problemas matemáticos. Algunos autores conceptúan los problemas en términos de contradicción que debe ser resuelta, de déficit y búsqueda de información, de transformaciones de situaciones, etc. Acá se abordan varias situaciones y la número 1 es que en todo problema debe haber algo desconocido, pues de lo contrario no habría problema. En otras palabras, son como las condiciones de cómo se propone un problema para que éste sea considerado problema. Lo segundo es que ese algo debe estar designado de alguna manera, pues de otro modo
no habría razón para investigar ese algo y no otra cosa. Número 3, ese algo no puede ser designada sino por algo conocido. Entonces, podemos, en otras palabras, identificar estos tres numerales, como decía anteriormente, las condiciones necesarias que debe de cumplir una proposición en matemática para poder ser considerado como un problema matemático. Existen diferencias sustanciales entre la concepción de problema, sostenida desde distintos ámbitos del saber humano. Desde el concepto de la matemática, por ejemplo, puede tomarse en consideración la opinión del formalista Hilbert, mientras este concibe al problema matemático así. Dice que mientras mayor sea la existencia de problemas en una rama de la ciencia, esta será más actual. La carencia de problemas simboliza la extinción o el cese del desarrollo independiente. La investigación matemática requiere de sus propios problemas. Es precisamente mediante la solución de problemas que el investigador prueba el temple de su acero, encuentra nuevos métodos y nuevos ángulos y su horizonte se amplía y se libera. En otras palabras, el carácter investigativo del docente, que es posible a partir de la proposición de problemas matemáticos, lo direcciona hacia el estudiante y hacia él mismo. Hace el estudiante para descubrir las dificultades que el alumno pueda presentar, sus necesidades también de aprendizaje en matemática, y al mismo tiempo, como uno de los resultados, es también la reflexión, ¿verdad?, que el docente puede hacer hacia su tarea pedagógica en el aula en cuanto a la enseñanza de la matemática. Por eso menciona también que el docente encuentra nuevos métodos y nuevos ángulos y su horizonte se amplía y se libera. Entonces, esto es posible a través de la investigación. Entonces, algo que puedo mencionar quizás a diferencia de los ejercicios, que en los ejercicios al aplicar pasos o algoritmos, el poder determinar realmente las dificultades del estudiante se limita en relación o a diferencia de cuando se plantea un problema, porque el planteamiento de un problema, como ustedes lo mencionaban, conlleva el análisis, conlleva la aplicación del razonamiento lógico, matemático, y de ahí que a partir de ello pues se pueden obtener información sobre cómo los estudiantes cómo responden a los diferentes problemas que se le plantean, cómo ellos lo abordan y cuáles son sus dificultades en ese problema de abordaje y del planteamiento de un modelo matemático. Además, que hay otras situaciones que no solamente desde el punto de vista de procesos matemáticos y que se pueden medir cuantitativamente, se pueden observar en este proceso de investigativo, sino aquella parte cualitativa, como hace un momento lo mencionaba, que va en relación a la motivación del estudiante, a las condiciones del estudiante, a los recursos con los que él cuenta para poder resolver ese ejercicio, o ese problema, perdón, para poder resolver un problema. Entonces, la información que podemos recoger es amplia y no es limitada, y de esta manera, bueno, y de hecho, todos los métodos que se han propuesto durante los años y al pasar del tiempo y que han venido a complementar, a enriquecer y fortalecer la tarea de la enseñanza en la matemática es a partir de ese proceso investigativo. Entonces, los docentes en matemática, bueno, y de manera general en cualquier disciplina, debemos de cumplir con esa función también, el carácter investigativo, y no solamente como un rol extra a lo que ya nosotros desempeñamos, sino como parte de ese rol,
porque de otra manera no va a ser posible poder ayudar al estudiante. También el ayudar al estudiante no solamente es ver hacia afuera, ¿verdad? Sobre lo que ellos no pueden aprender, sino sobre nuestra metodología también y la mejor forma de poder entregar el conocimiento a ellos. Continúo. Desde la perspectiva cuasi empirista, los defensores de la etnomatemática asumen una concepción de problema que emerge de dicha epistemología. Según Borba, un problema es aquello que resulta interesante, que se manifiesta como un obstáculo o que preocupa en general. Para ella, este concepto tiene dos aspectos esenciales, uno subjetivo y otro objetivo. El aspecto subjetivo implica conciencia de una necesidad de dar solución o respuesta, y el aspecto objetivo está constituido por una situación de rompecabezas o partes a encajar. Desde el ámbito de la psicología y de acuerdo a Dunker, el problema se concibe como un problema que emerge a partir de que una criatura viva posea una meta, más desconoce cómo alcanzarla. Buenos días, Wilfredo, bienvenido. Lo importante es que ya está conectado, así que bienvenido. Y cualquier duda usted puede escribirme sus dudas o comentarios si quieren participar. Bueno, entonces continúo. Hace un momento definía o explicaba desde la perspectiva matemática cómo se concibe un problema, pero desde el enfoque, la perspectiva psicológica, se concibe el problema, dice, un problema emerge, dice, a partir de que una criatura viva posea una meta, más desconoce cómo puede alcanzarla. Realmente nosotros como seres vivos, todos los días, de acuerdo a este concepto, todos los días nos enfrentamos a problemas o tenemos un problema, ¿verdad? Que a largo plazo o a mediado o a corto plazo queremos resolver. Dentro de nuestra vida cotidiana concebimos así, ¿verdad? Y podemos entender el problema de esta manera. Queremos llegar a cierta meta, pero no sabemos cómo alcanzarla y de eso se trata, ¿verdad? Encontrar los caminos o construir el mejor camino que nos va a llevar de manera exitosa a cómo alcanzar esa meta, de acuerdo a este concepto. Polya, arquetipo de pedagogo de la matemática, aunque matemático también, señala que un profesor de matemáticas tiene una gran oportunidad si dedica su tiempo a ejercitar a los alumnos en operaciones rutinarias, matará en ellos el interés, impedirá su desarrollo intelectual y acabará desaprovechando su oportunidad. Pero, comenta él, si por el contrario pone a prueba la curiosidad de sus alumnos, planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos, y les ayuda a resolverlo por medio de preguntas estimulantes, podrá despertarles el gusto por el pensamiento independiente y proporcionarles ciertos recursos para ello. Entonces, de acuerdo a Polya, el docente es el que determina el aprendizaje de las matemáticas, porque él es el que diseña la clase, es el que propone las actividades de mediación, él es el que propone, de hecho, los ejercicios, cómo se ha de abordar. Ahora quiero preguntarles a ustedes, a partir del año pasado empezamos a trabajar en tercer ciclo y ahora a partir de este año estamos trabajando desde primero a bachillerato con los programas SMART. ¿Tienen conocimiento de lo que son los programas SMART o los libros SMART? Licenciada. Dígame. En mi caso un poco porque mi hijo está en 8º grado y veo ahí, ¿verdad? Cómo les
les plantean los problemas. ¿Sí? Yo creo que es bien interesante porque les enseñan lo que estábamos diciendo hace un momento. Les enseñan a resolver un problema con diferentes formas, diferentes caminos para llegar a la solución. Al principio como que a ellos les cuesta porque como no están acostumbrados, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios que más o menos yo me acuerdo todavía, me pongo a leerlo y ya le hallo y le explico. Pero yo siento que sí les ayuda bastante ese método que están trabajando ahora. Igual con mi hijo de 5º grado. A ellos desde ya les están poniendo a trabajar con problemas así de análisis, con álgebra. Y yo creo que es muy bueno. Sí, continúe. Bueno, entonces me comenta Juana que de acuerdo a ella y ha tenido la oportunidad de poder ver los libros y familiarizarse un poco con ellos, considera ella que realmente el método es bueno porque pone a prueba, ¿verdad?, la creatividad de los estudiantes, propone problemas y con este proyecto o este enfoque, ¿verdad?, de aprendizaje de la matemática, se le está dando un enfoque muy diferente y muy complejo al aprendizaje de diferentes contenidos en matemática. Yo estoy de acuerdo con usted, Juana. Y también me gusta que, como le decía, ¿verdad? Que desde primero creo que están trabajando ya, porque mi otro hijo de 5º, él ya siento yo como que va a ir más preparado al 3er ciclo, le va a costar menos que el mayor porque ya les ponen problemas de análisis, como que el álgebra ya le empiezan a desarrollar. Así es. Como usted dice, les va a costar, ¿verdad?, menos, porque de hecho cuando todos llegamos a 3er ciclo, pues como que hay un divorcio, ¿verdad?, entre la forma en que vimos matemática hasta 2.º ciclo y cómo vemos matemática en 3er ciclo. El lenguaje como que es más complejo. Así es. Pero ya desde hoy ya se los están enseñando a ellos. Sí, mire que como usted dice, van a ir mejor preparados, al menos esa motivación, ¿verdad? Porque Sí. de hecho hay contenidos en 3er ciclo que están bastante complicados aún para enseñarlos. Ahí el reto para uno docente es cómo enseñarles de tal manera, uno, que los motive. Yo creo que ahí donde se encuentran a veces algunos vacíos, porque hay docentes que se conforman solo con el material que les dan y no, como decía usted hace rato, que no amplían sus horizontes porque no se rebuscan. Ahí son bastante bien conformistas. Y fíjate que otra cosa que también me gusta, que el sistema ahorita está dando bastante capacitación. Entonces los docentes deben de aprovechar al máximo esa capacitación para que vayan mejor preparados. Y ahorita que se está desarrollando estos nuevos enfoques, no les costaría más, pues deberían de rebuscarse ellos por aprender, ¿verdad? Y dar las explicaciones bien claras, porque cuando se quedan dudas, entonces los alumnos ya cargan con esas dudas y les cuesta más entender el contenido que sigue. Así es. Entonces, bueno, de hecho el libro de matemática, los libros de mate, como mencionaba, a partir de este año, desde el 1er grado hasta bachillerato, trabaja con algo que nosotros llamamos, porque así se nos ha capacitado, es el plan pizarra. Y de acuerdo a las indicaciones, uno de docente ya no tiene que hacer nada porque ya está todo el material. Cada página del libro es una clase de 45 minutos. Pero lo que usted mencionaba, que el docente no debe de conformarse a lo que en el libro está, debe de complementar con algo, material didáctico o ejercicios para poder enseñar de diferente manera o más diversa los contenidos que se proponen en el libro, en el programa mismo también. Creo que dígame.
que tienen un desafío bien grande porque la matemática, desgraciadamente, desde hace tiempo se ha concebido como una asignatura fea, difícil o que no es para cualquiera. Entonces, este desafío también es de los docentes. Deben buscar maneras creativas, innovadoras, participativas para que los niños puedan desarrollar más esas capacidades. Así es, pero fíjese que ese concepto de la materia más complicada, más aburrida, que no motiva, es a partir ya quizás desde sexto. Pues si yo he tenido la oportunidad y he visto las reacciones en grados pequeños, no he trabajado con ellos, pero he oído de docentes o también de los mismos compañeros, y he visto la reacción de los niños también cuando el docente pregunta, ¿y qué materia quieren ver? En los primeros grados ellos dicen matemática, pero analicemos por qué. Matemática en los primeros grados son de las materias que más gustan a los niños, pero llegando a, quizás desde sexto, puedo pensar, en adelante, es de las materias más desmotivantes para ellos. Y quizás ahí en ese punto, si vemos, habría que hacer como una comparación entre la forma en que se abordan los contenidos en esos grados, desde los primeros grados, y cómo se abordan los contenidos en tercer ciclo. Y los diferentes recursos o las actividades que los docentes proponen para que, como usted mencionaba, para que el alumno participe y se motive. O a partir, primero, si no hay motivación, no va a haber participación. Entonces, el reto del docente en matemáticas es motivar, porque de hecho ya los alumnos cuando llegan a nuestras manos llevan a veces concepciones equivocadas de la matemática y no se sienten capaces de poder aprender. Entonces el docente tiene ese reto, ¿verdad? Motivar a los estudiantes para el aprendizaje. Giovanni comenta, son programas con un nuevo diseño curricular de manera coherente, sus contenidos se han ordenado de manera resumida acorde al grado que se enseña. Y a eso quizás le agrego, Giovanni, también a la gradualidad de el abordaje de los contenidos y del aprendizaje para los estudiantes. También Giovanni comenta, los docentes no enseñan más de lo que debería ser porque no es obligación. Es decir, uno explica, pero además el alumno tiene que ser autodidacta. Y además el MINED no paga lo suficiente para que uno termine cansado cada día por buscar una explicación que se adapte a los alumnos. Bien, pero yo eso de que el alumno tiene que ser autodidacta, si lo vemos aún a nivel de bachillerato, quizás no me voy a ir muy lejos de tercer ciclo, pero que el alumno sea autodidacta, en cierto porcentaje lo podemos ver en el sentido que puede auxiliarse de otros compañeros para que lo apoyen cuando no ha terminado de comprender algún tema o cuando aplicamos el trabajo colaborativo en el aula. Uno de las finalidades del trabajo así es que el fortalecimiento del aprendizaje en ellos, de tal manera que en cooperación y en la confianza misma que se generan entre ellos puedan expresar esas dudas, lo que no entendieron, lo que con uno de docentes por lo general no lo hacen. Entonces, aparte de autodidacta, podría cumplirse un poco yo digo que en el aula. Hay alumnos también, de acuerdo a sus condiciones y sus posibilidades, que fuera del aula, como en sus casas, sus tiempos, fuera de las instituciones, ellos pueden complementar, ¿verdad?, ese conocimiento que se entrega en el aula. Bueno, comentar, dígame. Sí, solo comentarle algo. Fíjese que yo tengo un hijo en 9º grado. ¿Sí? Y con lo de SMAT,
Prácticamente para mí, yo lo veo como un reto también para el docente, porque, por ejemplo, mi muchacho es bien inteligente. Para contarle una media historia, un día se sacó 9.50 y se sometió otra vez a la prueba porque no le gustó el 9.50. Quería sacar 10. Entonces, para mí es un reto para el docente, porque hay niños, como se comenta por ahí, ¿verdad? Que para el que casi no aprende, vienen nuevas experiencias, pero para atender a los que vienen dotados de más capacidad todavía no hay programas. Entonces el profesor tiene que ir superando eso, porque por ejemplo ellos dicen que se agrupan para preguntar y a veces el profesor, si no está bien establecido, queda en stand-by, ¿verdad? Que por ejemplo él me viene y me dice, mira, ¿y esto cómo es? Entonces vengo yo a agarrar tus libros, le explico y ya el profesor le dice, bueno, ¿y a vos quién te ha dicho? ¿Verdad? Entonces como que ya hay un reto más grande para el docente, y eso de que sea autodidacta el niño, hay unos que lo explotan y otros que no, pero de hecho el maestro tiene que ser así como nosotros que estamos en línea, que si no leemos, ¿quién nos enseña? ¿Verdad? Sí, solamente licenciado. Gracias, Wilfredo. Si a eso que ustedes comentan añadimos que en la práctica muchos docentes que ahora están cubriendo las plazas de matemáticas no son especialistas y que se les hace difícil el enseñar matemática, y de hecho yo he oído a unos compañeros, bueno, yo también trabajo en tercer ciclo, y he oído a los compañeros docentes de básica que mencionan la dificultad que tienen para ellos el utilizar esos libros, adaptarse porque es primer año, y para los alumnos. Pero en la práctica docente puedo comentarles que los alumnos tienen la ventaja, como mencionaba Juana, que los alumnos ahora al llegar a tercer ciclo irán mejor preparados porque ya hay un abordaje, mencionaba particularmente de ella, del álgebra, ya en segundo ciclo. Lo otro es el sistema de trabajo que conlleva el programa SMATE. También decirles que, bueno, que ya para un segundo año, que es el segundo año para tercer ciclo, los alumnos ya se adaptaron a la forma de trabajo, ya entienden los momentos que conlleva la clase y ellos ya saben, ¿verdad?, qué es lo que sigue. Aunque el docente debe de poner su sello personal, en el sentido que cada docente puede y debe determinar cómo se va a trabajar en el aula, cómo se van a abordar esos contenidos, las diferentes formas en que los alumnos puedan trabajar, los ejercicios particularmente, ya de que de acuerdo a este programa de SMATE hay un tiempo de 20 minutos teóricamente, aunque en la práctica al menos yo no consigo esos 20 minutos porque realmente el tiempo es muy corto del trabajo en equipo. Pero entonces el docente debe de buscar las diferentes estrategias para poder optimizar el tiempo y lograr el aprendizaje en los estudiantes. También continúe en la lectura de las láminas y dice que los problemas también son, para resolver problemas, estos son tomados en cuenta el desarrollo cognitivo y la motivación del estudiante, es lo que mencionaba anteriormente, así como la necesidad de balancear las dificultades en la adquisición de los conocimientos y habilidades. El problema matemático no debe ir orientado hacia el nivel actual del desarrollo escolar, sino hacia la zona de desarrollo próximo. Este término de acuerdo a Vygotsky, ¿verdad?, dentro de su enfoque del constructivismo. Entonces, la idea es que el problema que se plantea es hacia lo que queremos que el alumno alcance o hacia dónde queremos llevar al estudiante, no a su situación actual cognitivo, sino a lo que queremos que ellos logren desarrollar a través de la solución de ese problema. La situación inicial del problema, es decir, lo que ya está dado, lo que uno como docente da, debe estar concebida para el nivel actual, pero
la situación final, es decir, lo buscado, junto con el proceso de resolución, que es desconocido por naturaleza, debe generar desarrollo. En otras palabras, al plantearse un problema, este problema debe de ser congruente a los conocimientos que el estudiante posee. Lo que no conoce o lo que debe de adquirir o lo que deseamos que él posea es el resultado al que él va a lograr llegar a través de la aplicación de los diferentes procesos de resolución para dicho problema. Un problema es aquella situación que se caracteriza por la existencia de una persona o un grupo que desea resolverla, de un estado inicial y otro final, y de algún tipo de impedimento para el paso de un estado a otro. Esto permite comprender que el ámbito escolar, un ejercicio o en general cualquier tarea docente, será problema si el paso del estado inicial al estado final implica que el estudiante experimente un desarrollo cognitivo al trabajar sobre su zona de desarrollo próximo. Giovanni comenta porque los docentes siempre explican ejercicios sencillos, pero en el examen ponen ejercicios difíciles. Este es uno de los, quizás de los comentarios que aquejan desde los primeros grados, ¿verdad? Llegamos a la universidad y con la misma pregunta. Pero ante esto yo puedo, quizás dos situaciones. Por lo general, no es por lo general, sino el docente a veces no se toma el trabajo de explicar aquellos ejercicios más complejos que requiere de mayor tiempo para resolverlo, y se consideran dentro de una guía de ejercicios, por ejemplo, que suponemos que el estudiante debe desarrollar, pero no hay un apoyo de parte del docente para el abordaje de ese tipo de ejercicios. Dice Juana, y sí, eso nos ha pasado también a nosotros, en el examen nos ponen más difíciles. Yo considero que está bien que vayan estos tipos de ejercicios en los parciales, bueno, desde mi punto de vista personal, pero también debe de haber un apoyo o un acompañamiento de parte del docente en cómo abordar estos ejercicios. Si bien es cierto, uno de docente no va a poner el mismo ejercicio, pero sí puede desarrollar en clase problemas similares. Entonces, eso prepara al estudiante en cómo abordar ese problema. Yo, en lo personal, no sé si en una de estas tutorías lo comenté, pero yo tuve un docente, dentro de los docentes que tuve en la universidad, que tenía esa particularidad, que él dejaba guías extensas en cálculo, era cálculo 3 específicamente, y fue el único cálculo que llevé con este docente, y él tenía la particularidad que dejaba guías extensas de ejercicios, y uno ya sabía, bueno, quizás en el primer parcial, como uno no podía conocer cómo él evaluaba o cómo él desarrollaba, diseñaba el examen, quizás uno esperaba más otro tipo de parcial en cuanto a los problemas que él planteaba, pero para sorpresa y para beneficio de todos, él desarrollaba el examen o lo diseñaba con ejercicios muy similares a los de la guía. Además de que él dedicaba bastante tiempo en el trabajo como laboratorios, es decir, resolución de ejercicios en clase. Casi la mayoría de los que llevamos cálculo con él, pues tuvimos la oportunidad de pasar esa materia, realmente porque él tenía eso, digo tenía porque hace unos
más de un año él falleció, pero muy buen catedrático de la Universidad de El Salvador. Entonces, vuelvo a tomar el comentario, depende de los docentes. De hecho, yo trabajo también como docente para los estudiantes de modalidad presencial, y en particular tomando a este docente como modelo, y realmente a mí me marcó mucho en cuanto a cómo diseñar un examen tomando en cuenta lo que hemos visto en clase y lo que 100% he propuesto en la guía. No son los mismos ejercicios, pero sí son similares. Eso le da la oportunidad al estudiante a que pueda poner en práctica o pueda poner a prueba lo que él ha aprendido a través del desarrollo de los ejercicios. Eso sí, que si el estudiante no desarrolló la guía de ejercicios, difícilmente va a poder lograr un buen resultado. Dice, por acá estoy leyendo unos comentarios. Aquí nos pasa eso, dice, lo único que tenemos que ser es autodidacta feroces. Muy bien. Juana dice, en cálculo nos dieron una guía para el parcial y a la hora no nos salió nada de ahí. La misión de los tutores es permanecer en sus plazas y ser inmortales. No sé qué se refiere Giovanni cuando dice esto. La misión de los tutores es permanecer en sus plazas y ser inmortales. No lo sé. No sé realmente qué quiere decir ante esto. Bueno, continuando, Paul ya habla de problemas por resolver y problemas por demostrar. Los problemas también aparecen como los problemas cerrados, que se caracterizan por expresar lo dado y lo buscado con suficiente exactitud. Y los problemas abiertos, a diferencia de los cerrados, la situación inicial y o la meta a alcanzar no se precisan con suficiente claridad. Entonces, se puede observar en Ana Mena la diferencia entre los problemas cerrados y los problemas abiertos en cuanto a lo que se desea llegar, ¿verdad? O cómo está propuesto el ejercicio y el camino que se puede tomar para resolverlo. Finalizando esta parte, aparece la situación inicial y la situación final en este cuadro de doble entrada. Por un lado, en la parte de las columnas tenemos la situación final y en la parte de las filas la situación inicial. Entonces vemos esta relación. Si la situación inicial, lo dado es cerrado, es decir, es un problema cerrado lo que se propone, y lo buscado es cerrado también, entonces lo que se está proponiendo son problemas cerrados. Si también lo dado es cerrado, es decir, la situación que se plantea es cerrada, pero lo buscado es abierto, los problemas de fin son problemas de fin abierto, son situaciones de la vida real, investigaciones, campos de problemas y variaciones de problemas, es decir, es lo que buscamos en el planteamiento de una situación cerrada cuando lo buscado es abierto. Y también tenemos la otra situación, si lo dado es abierto y lo buscado es cerrado, entonces estamos ante una situación de la vida real y variaciones de problemas. También, si lo dado es abierto, pero lo buscado es abierto, es decir, hay una coincidencia entre lo buscado y lo dado, entonces tenemos situaciones de la vida real, variaciones de problemas, proyectos, planteo de problemas. Esta es una clasificación de los problemas según Pekonen. No sé si hay preguntas respecto a esta parte, porque está la otra parte que es la cognición y el proceso de pensamiento. ¿Hay comentarios o está todo claro?
Bueno, entonces la segunda parte del mismo texto que se aborda para esta tutoría es la cognición y el proceso del pensamiento. La cognición alude al conjunto de actividades a través de las cuales la información es procesada por el sistema psíquico. Se acepta así que el término cognición comprende toda una serie de procesos mentales que realizan los seres humanos para adquirir, retener, interpretar, comprender, organizar y utilizar tanto la información existente en el medio que lo rodea, como la propia información ya adquirida y almacenada. De este modo, la cognición incluye los procesos de percepción, atención, imaginación, intuición, lenguaje, memoria, creatividad, pensamiento, inteligencia. También el autor de este texto comenta que un componente esencial de la cognición es la memoria, la cual además juega un papel muy importante en la resolución de problemas matemáticos. Frecuentemente, su consideración pasa desapercibida en los estudios de algunos autores, aunque los currículos escolares promulgan el saber y el saber hacer. Desafortunadamente, los objetivos aparecen definidos en términos de habilidades, imponiendo al conocimiento un carácter fortuito. La memoria puede ser de corto o largo plazo. La memoria también puede ser clasificada en visual o abstracta. La primera es común en la infancia y se expresa, por ejemplo, cuando los niños miran hacia arriba, buscando en su imaginación la resolución de un problema. La experiencia enfatiza la memoria abstracta, la cual se basa en el establecimiento de relaciones recurrentes. Ante hacer un comentario que hace el mismo autor, y es que dice que en nuestro currículo nacional los ejercicios en matemática que proponen los libros hace énfasis a esta parte, ¿verdad? Que es sobre la memoria abstracta y no hacia la memoria de la imaginación, ¿verdad? Que conlleva a los niños a buscar la solución del problema en su imaginación, o conocida también. Entonces, si vemos así, ¿verdad? A nivel que en la medida que los alumnos avanzan, claro, los ejercicios planteados son cada vez más abstractos. Vemos entonces acá un esquema en donde aparece el problema, que es la tarea, que está condicionada por el ambiente. La tarea conlleva un estímulo, este puede ser visual, auditivo o dactilar. Esto también conlleva la práctica de la memoria de trabajo, que pueden desarrollarse en los procesos como procesamiento, metanivel, el planeamiento, monitoreo, evaluación y las representaciones mentales. Esto conlleva también a la memoria a largo plazo, que son lo que lleva a la adquisición de los conocimientos matemáticos, la metaconocimientos y las concepciones sobre la matemática, conocimientos del mundo real. Entonces, si observamos en esta última parte de la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, hay una relación bidireccional, es decir, puede partir de una de las dos direcciones para llegar a la otra. Como un comentario, revisen quién tiene por favor el micrófono activado, porque hay interferencia. Lisbeth creo que es la que tiene el micrófono. Puedes activar el micrófono porque se oye interferencia. Bueno, si Lisbeth está escuchándome. Bueno, entonces continúo. La memoria de trabajo dice que es más dinámica que la memoria
pero la actividad del pensamiento requiere la actualización de conocimientos de ambiente. Muchos autores han conceptuado diversos tipos de pensamiento: el lógico, el creativo, el matemático, el geométrico, etc. Y estos que son configuraciones como forma general. Entonces, se hace una definición de lo que es la memoria de trabajo y cómo estos se clasifican en diferentes tipos. Vygotsky apuntaba, dice, creemos que tanto el desarrollo de la actividad espontánea como el de la no espontánea, se refería él a la actividad que opera con conocimientos científicos, se relacionan y se influyen mutuamente. Decía Vygotsky, son parte de un proceso único, el de la evolución de la formación del concepto, que se encuentra afectado por las variaciones externas y las condiciones internas, pero que es esencialmente unitario y no un conflicto de formas de ideas antagónicas mutuamente excluyentes. A menudo, dice, se define el pensamiento como un proceso a través del cual se resuelve un problema. En efecto, dice, por lo común, el pensamiento emerge ante una situación problemática con vistas a la solución de la problema. No obstante, señala Rubinstein, reducir el pensar a un proceso de solución de problemas significa definirlo desde un punto de vista pragmático, en virtud del efecto que da lugar si manifiesto su naturaleza intrínseca, es decir, aquello gracias a lo cual se tiene que efecto algo. Observamos que el proceso de pensar es ante todo un análisis y una síntesis, unos procesos que conlleva esta acción, ¿verdad? El pensar, que esto nos proporciona, es además de una acción de una derivada de que las leyes regulan estos procesos en el marco de su interdependencia constituyen las leyes internas básicas. Es un acto que está orientado a de una determinada tarea o un determinado problema. No sé si hay preguntas respecto a esto. Claro, o algún comentario. Bueno, entonces, continúo. Este problema se asigna una finalidad a la actividad principal del individuo, la cual está vinculada con las condiciones del problema. Todo acto mental real del sujeto deriva de cualquier motivo. El factor inicial del proceso mental es, por regla general, la situación problemática. Entonces, la situación problemática conllevará la aplicación de diferentes procesos y esto puede poner de manifiesto la memoria como la acción de pensar, ¿verdad? Que son acciones que nos va a permitir poder resolver una situación de problemática y, como mencionaba, cada uno de nosotros ante un problema y en cualquier contexto, dado su desarrollo cognitivo, lo que en otras palabras que ya se conoce, que ya se denomina,
nos va a permitir el abordaje de ese tema y los diferentes procesos. Quiero comentar, yo aquí estoy oyendo mucha interferencia, no sé ustedes si me logran escuchar. Sí, licenciada. Oigo su voz, licenciada. Usted no le puede desactivar el micrófono a la compañera, porque la verdad es que no se le escucha nada a usted. Yo creo que usted sí puede desactivárselo a ella, ponerle en modo silencio, porque la verdad yo no le entendí nada ni le escuché nada. Y a mí No se oye nada de lo que está diciendo, licenciada. Mande. Vaya, creo que ahí es. ¿Ya no se escucha interferencia? No, ya no. Yo la escucho bien. Está bien, porque yo estaba escuchando mucha interferencia también. Bueno, entonces, comentaba que el abordaje de una situación problemática en cualquier contexto conlleva uno a poner en práctica lo que ya conocemos, lo que dominamos, o de acuerdo a nuestro estado cognitivo o desarrollo cognitivo. Eso nos permite también poder determinar cuáles son esas estrategias que vamos a aplicar para la resolución de un problema. Estas estrategias pues conllevan poner en práctica, en algunos casos la memorización y otros, ¿verdad? El pensar, el buscar, el seleccionar las diferentes, como decía, estrategias que nos permitirá la solución de un problema. Y específicamente en matemática ocurre lo mismo. Aunque la memorización en algún periodo en el aprendizaje de la matemática, la memorización fue uno de los, digamos, enfoques en cuanto al aprendizaje de la matemática, y algunos detractores que se opusieron a este enfoque y propusieron otros enfoques en cuanto a aprender matemáticas. Lo cierto es que aunque la memorización en un 100% no garantiza el éxito en el aprendizaje de la matemática, pero tampoco podemos obviar que esta parte de la memorización nos va a ayudar o nos ayuda a resolver un problema matemático. Entonces, la memorización acompañada de otros procesos. Entonces, no podemos negar o ignorar totalmente la parte de la memoria, ¿verdad? Bueno, el pensamiento es un proceso cognitivo dirigido hacia el conocimiento de la realidad objetiva, que su contenido se expresa por subprocesos más simples: análisis, síntesis, abstracción y generalización, los cuales se combinan de forma altamente compleja. De esta manera, el estudio de la forma en que se expresa el pensamiento es todavía más complejo que la determinación de su contenido. El análisis y la síntesis no son exclusivos del pensamiento, sino de otros subprocesos de la cognición como la senso o percepción, particularmente durante la observación que el sujeto realiza de una figura geométrica. Particularmente el análisis sensorial, en este caso visual, es muy importante. Bueno, hasta aquí la segunda parte, que es sobre la cognición y el pensamiento en el abordaje de una situación problemática. Entonces, no sé si hay preguntas o comentarios sobre esta parte. Comentarles que el texto es amplio de estas tres partes, que falta la tercera, que es del texto propuesto para esta tutoría. Bueno, de hecho, el material es bastante extenso, contiene
varios capítulos y de ellos solo se están tomando, bueno, para esta tutoría se está tomando algunas partes. Entonces, le comento esto porque el texto es largo y acá yo lo he tratado de tomar como la parte más importante. Todo es importante, pero el texto considerado para esta tutoría de este texto, valga la redundancia, que es la enseñanza de la matemática a través de resolución de problemas, es extenso. Y para situarlos a dónde estamos, en qué parte del texto estamos, es en el capítulo 3 de ese texto. Y de esa parte del capítulo 3 se están tomando de la base psicológica de la resolución de problemas, 2 partes y una tercera parte que está fuera de ella. Entonces, hago este comentario porque para comprender de manera completa el texto hay que realizar la lectura, como digo, del material, la enseñanza de la matemática mediante la resolución de problemas es a partir del capítulo 3, a partir del capítulo 3. No sé si hay preguntas, porque me falta todavía una parte de este bloque de contenidos, que son 3. Y si no hay comentarios o preguntas, entonces continúo hacia la tercera parte que decía la enseñanza problemática de la matemática. Se asume, dice, la enseñanza problemática de la matemática como base esencial para el desarrollo de la resolución de problemas, reconociendo la posibilidad y necesidad de enriquecerla constantemente. Según Torres, esta enseñanza es aquella donde los alumnos son situados sistemáticamente ante problemas, cuya resolución debe realizarse con su activa participación, y en la que el objetivo no es solo la obtención del resultado, sino además su capacitación independiente para la resolución de problemas en general. En otras palabras, tomo lo que Giovanni escribía, que el alumno debe de ser autodidacta. Entonces los docentes debemos de encaminar, orientar, apoyar, ¿verdad?, al estudiante para que llegue a adquirir una autonomía o una independencia en su aprendizaje. El estudiante integral del proceso de resolución de problemas reconoce la intervención de 3 variables independientes profundamente interrelacionadas. Una de ellas es el sujeto, que es el que resuelve la tarea y el ambiente en el cual el sujeto resuelve la tarea. Los eventos de resolución de problemas terminan con un producto, el cual es conclusión explícita de una serie de subprocesos llevados a cabo por el sujeto de manera consciente o inconsciente. En esta diapositiva observamos los 3 elementos que están interrelacionados, que es la tarea, el ambiente y el sujeto. Esta interrelación de esos 3 elementos conllevan a la aplicación de sus procesos, que es lo que va a permitir que obtengamos el producto o la solución del problema propuesto. Cada una de estas variables está compuesta por una pluralidad de variables más simples. Por ejemplo, en el sujeto pueden ser reconocidas ciertas variables orgánicas que no son susceptibles al cambio, es decir, el sexo y la edad del sujeto que resuelve la tarea, junto a otras que pueden ser modificadas por procesos como la enseñanza, es decir, lo que hace diferente a un estudiante del otro respecto a los estilos cognitivos, los intereses, las creencias, valores, etc. En el caso de la tarea, otras variables describen sus características más significativas, como el contenido, referido a los significados matemáticos, el contexto, referido a los significados extramatemáticos,
la sintaxis, que describe los arreglos simbólicos y las complicaciones lógico-lingüísticas, y la estructura, que están referidas a las interrelaciones matemáticas entre los elementos del problema. El ambiente bajo el cual el sujeto resuelve la tarea no intenta describir la tarea o el sujeto, sino que es externo a ambos. Así, dice Sartre, esta variable describe las condiciones físicas, pedagógicas y sociales en las cuales el evento de resolver problemas toma lugar. Las variables que le son constitutivas incluyen la preparación del maestro, el método de enseñanza, los medios, el currículo, etc. Los subprocesos envuelven variables relacionadas con la actuación del individuo durante la resolución de problemas, como los procedimientos heurísticos, los bloqueos experimentados, las técnicas y la metacognición. Quizás comentar un poco acerca de una de las variables, si usted observa, dentro de varias que están acá, es la preparación del maestro y el método de enseñanza. Con la tecnología que ahora estamos en apogeo, ¿verdad? La tecnología y los diferentes recursos que podemos encontrar en internet, y como Giovanni mencionaba, los estudiantes deben de ser autodidactas. Usted verá o ha tenido la oportunidad, por ejemplo, cuando se ha enfrentado a un ejercicio que no puede resolver y le toca prácticamente sin la mediación del docente y sin el apoyo de él, porque en ese momento no está disponible, buscar de otra manera cómo resolverlo, el apoyo a través de otros textos, otros autores, o quizás hemos tenido que ver algún video, el apoyo de diferentes maneras para poder solucionar un ejercicio o un problema. Pero lo cierto es que aunque hoy con la tecnología los estudiantes tienen pero recursos muchos y diversos para poder fijar el conocimiento, pero no podemos negar el poder mediador, motivador, que el docente ejerce en el aprendizaje de la matemática. Y esto pues lleva a pensar que hace unos 10 años yo oía mucho que ahora al docente ya no se le llamaba profesor, sino que se adquirió el concepto de facilitador o mediador, pero esa palabra limita el rol del docente, el de ser facilitador y el de ser mediador, porque mencionaba hace unos cuantos minutos, que el docente debe de poseer ese carácter investigativo. Entonces, el ser facilitador o mediador limita en sus funciones al docente. Entonces, reducir a la función del profesor a ser un mediador exclusivamente o un facilitador, como decía hace un momento, puede limitar la acción pedagógica del docente en el aula. Entonces, una de las variables que son, además de los que está acá, que son los medios, el currículo, etcétera, la preparación del maestro es fundamental y los métodos que éste aplique para la enseñanza. La enseñanza problemática expresa la dinámica de la interacción del ambiente con las demás variables, permitiendo descubrir las relaciones esenciales y los senderos más efectivos para potenciar el aprendizaje de la resolución de problemas. La enseñanza problemática no es un conjunto de métodos de enseñanza, sino un sistema de enseñanza. Mirza partió de concebir al alumno como un ente activo en la clase, planteando la necesidad de que se asimilen los métodos y procedimientos para la búsqueda del saber científico. El objetivo fundamental, de acuerdo a esta autora, se enmarca en que el alumno transite de manera abreviada e
inteligible por senderos similares a los que experimentaron los conocimientos de las ciencias. Para esta autora, parte de no brindar el conocimiento ya elaborado, sino que el docente refleje las contradicciones del fenómeno que se estudia en forma de problema, motivando a los estudiantes por darle solución a través de métodos y razonamientos científicos. En otras palabras, el docente, el que va a plantear a manera de problema una situación que va a llevar a través de diferentes formas, como preguntas estimuladoras o indagatorias, el planteamiento de este problema de manera que el estudiante se enfrente con un conflicto cognitivo que lo va a llevar obligadamente a aplicar procesos que lo permita hacer un análisis sobre lo que él está observando, sobre la información que él está recogiendo de la situación planteada. Entonces, estos procesos llevan a la aplicación de diferentes métodos y de razonamientos, como dice la autora, científicos por parte de los estudiantes. Para este autor, enseñanza problemática es un sistema didáctico basado en regularidades de la asimilación, creadora de los conocimientos, capaz de integrar diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje, los cuales se caracterizan por presentar rasgos básicos de la búsqueda científica. La asimilación de los conocimientos debe ir más allá de la simple memorización del material docente para llegar a la elaboración lógica de los mismos. Así dice, no solo se desarrolla la memoria, sino las diferentes habilidades y capacidades del estudiante. Short, Roeder y Lester relacionan la enseñanza con la resolución de problemas. La enseñanza para resolver problemas se asocia al modelo estímulo-respuesta, donde las habilidades se adquieren a través de la reiterada resolución de una serie de ejercicios interconectados. El fin consiste en que el estudiante pueda ser capaz de aplicar las técnicas memorizadas ante ciertas situaciones donde algunas características específicas, estímulos, provocan conductas específicas, es decir, respuestas. De esta manera, la actividad cognitiva del sujeto se interpreta como la simple suma de sus partes. La resolución de problemas se interpreta como un proceso racional y significativo que se apoya en una entrenada memoria de trabajo y está a su vez en la memoria a largo plazo. A pesar de todo, dice este enfoque, facilita la adquisición de nuevas experiencias por parte de los estudiantes, así como discusiones explícitas de lo que la matemática es, y no solo se enmarca en el sentido estrecho de la ejecución. Entonces, acá hay un esquema que ustedes lo van también a ver en el material. El autor que propone este modelo, a partir de este modelo, el autor propone 3 enfoques de solución de un problema. Si usted observa, están las situación problemática, la formulación del problema, modelación, solución, interpretación. A partir de la interpretación se puede dar solución a la situación problemática, pero depende de las relaciones que se establezcan entre estos 5 elementos. Es que el autor de este esquema o este modelo plantea 3 métodos de enseñanza. Entonces la invitación es para que usted lea el material y pueda descubrir cómo este autor relaciona de diferentes maneras cada uno de estos numerales. Las leyes de este sistema de enseñanza reconocen los principales aportes de la psicología cognitiva. En materia de aprendizaje, se admite en primer lugar que el aprendizaje es un proceso interno que se exterioriza de manera oportuna.
y sistemática, que es cualitativamente humano y básico para el desarrollo del hombre. El aprendizaje es intencional, pues una condición necesaria es querer hacerlo. No existen mecanismos universales de aprendizaje. Por el contrario, es necesario reconocer la presencia de los estilos de aprendizaje. El aprendizaje tiene un carácter activo, manifiesta la unidad de la esfera cognitivo-afectiva y está dirigido por el maestro. Los grados de participación del profesor y el alumno varían según el método. Sin embargo, en todos los casos, el alumno constituye el centro de un proceso dirigido por el maestro. Torres determinó varios criterios de selección y aplicación efectiva de los métodos en enseñanza de la matemática, considerando los siguientes criterios de selección para determinar cuándo usarlos, que son estos tres que aparecen acá, que por cuestión de tiempo no los voy a leer, no lo voy a explicar porque hay una segunda parte de la agenda que quiero abordar. Así que de igual manera pueden ver la presentación, leer el material y posteriormente voy a compartir la presentación. Estar atentos a los correos, a sus correos institucionales, porque para facilitar un poco la lectura del material que se aborda en la agenda, es que comparto por un lado la presentación y por el otro lado por la tarea, aunque les comento que en esta tutoría no hay tarea. Se planteará la tarea en la última tutoría, que es la tutoría 6, así que para esta tutoría no hay tarea. Bueno, también, además de cuándo utilizarlos, también propone criterios de aplicación, es decir, cómo utilizarlos, que son estos tres que aparecen acá, 5, perdón, y también Torres plantea criterios sobre las condiciones en las que se debe trabajar para los diferentes métodos, que también están planteados en estas diapositivas. Y la última parte, que es la ética y deontología en los ejercicios de la profesión docente, que es con que quiero terminar. La ética y la deontología en el ejercicio de la profesión docente tiene que ver con la práctica de los valores, la ética del docente en su ejercicio como docente. Comentarles que el docente es el que debe consolidar un modo de ser propio, es decir, su ethos, configurado por virtudes profesionales, es decir, capacidades que destaquen su profesionalidad. Un aspecto importante para contribuir con los fines enunciados es la necesidad de seguir investigando en el campo de la ética docente, pues como en el caso de los contenidos factibles de entregar a los alumnos, el material puede ser abundante, pero no ha logrado resultados satisfactorios. Entonces, en este párrafo se asume como parte de la ética el que el docente asuma su rol como investigador para poder facilitar el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a los contenidos que uno desarrolla con ellos. Entonces, en esta parte de la ética, que son el que define al docente dentro de sus cualidades, virtudes como docente, uno de ellos es ¿verdad?, el carácter investigativo, es decir, buscar la mejor forma o la más adecuada para un grupo de estudiantes específicos de cómo enseñar matemáticas. El desafío de los profesores no solo es transmitir conocimiento, su profesión conlleva un desafío de enorme trascendencia moral. ¿Cuál es esta? Formar hombres y mujeres libres, capaces de autonomía moral, pero también felices y en constante relación constructiva con los demás. En otras palabras, enseñar no solamente es enseñar contenidos, sino que también no es el saber conocer y el saber hacer,
sino también el saber ser. En otras palabras, el estudiante dentro de su proceso de aprendizaje no solamente está en el aprendizaje de la disciplina, sino la construcción de la persona que al final deseamos que éste sea, de tal manera que ellos puedan adquirir una autonomía moral, pero también, dice, felices y constante relación constructiva con los demás. En otras palabras, la construcción de hombres y mujeres con valores y principios. Pero si analizamos, y usted no sé si estará de acuerdo, pero lo cierto es que en la práctica, los que ya tenemos algunos años de estar ejerciendo, bueno, y de hecho todos hemos sido alumnos, la imagen del profesor ha venido deteriorándose en el transcurso de los años. Al pasar de los años, la imagen del docente se ha venido deteriorando por mucho de eso. Los docentes han influido, si lo vemos desde el punto de vista de su ética, por su forma de actuar. La imagen del docente ha venido en decadencia, y si no, vea usted y se recordará cuál era la actitud de los padres de familia antes y de los alumnos al tratar con un docente. Y podemos ver en nuestra actualidad cómo, no en todos los casos, pero en muchos sí, cómo el alumno concibe el papel del docente. Y mucho de esto tiene que ver la concepción del estudiante por lo que él observa, pero también por la concepción que los padres de familia también tienen sobre el docente. Y no sé si algunos tendrán alguna experiencia que puedan compartir sobre algo que ustedes consideran, una situación que habrá pasado y ustedes dicen, el profesor aquí no fue ético, el profesor no practicó la ética o no fue un profesional al reaccionar de esta manera o abordar esta situación de esta. No sé si alguien me quiere comentar para hacer un poco más dinámica esta última parte. Porque estoy abordando lo que es la ética del docente, que es sobre el otro material que ustedes tienen en la plataforma. Bueno, mientras terminan de plasmar la idea, en el texto que ustedes van a leer, y yo estoy de acuerdo, es que ahora hay que abonar o hay que inyectar, ¿verdad?, en los estudiantes y en los padres de familia el respeto hacia la imagen del docente, cuando antes por su mismo trabajo, por su misma forma de comportar o el modelaje del docente, por sí mismo el respeto, la admiración hacia el docente ya estaba ganada. Pero eso hace algunos cuantos años atrás, aunque no es general. Hay docentes todavía, o hay docentes no por la edad, sino por sus principios y valores. Pueden ser estos jóvenes, pueden ser estos de mediana edad o muy adultos, que tienen una ética intachable y una imagen que no queda de otra, ¿verdad? O sea, innegablemente un respeto hacia la persona del docente por parte de la comunidad educativa, aún de los mismos compañeros docentes. ¿Hay alguna situación que ustedes recordarán que hayan vivido como padres de familia o como estudiantes, o que hayan visto en donde se ha puesto
la falta de ética de un docente o la práctica de la ética de un docente. Hola. Hola. Si yo quería abonar un poquito sobre eso. Yo, por ejemplo, tengo una niña que está en quinto grado. Sí. Y bueno, la niña, bueno, en sí los niños todos son inteligentes, ¿verdad? Pero en cierta vez a ella le revisaron su cuadernito, ¿verdad? Y no se lo regresó la profesora. Y tenían prueba después. Y ella le decía que ella se lo tenía y la profesora bien cerrada, en vez de buscar. Entonces vine yo y le pregunté los temas para investigarle a la niña, ¿verdad? Sí. Y a la final la niña sacó 8 de nota. Y tenía otras respuestas buenas, pero la profesora decía que las respuestas que la niña había puesto, como esa era la investigación que nosotros habíamos hecho, decía que estaban basados a como ella las enseñaba, pero ella no nos había dado el cuaderno, le decía yo, era algo autodidáctico de la niña que se había esforzado, ¿verdad?, por llegar a la prueba. Pero a las finales, después de haber hecho la prueba, ella tenía arriba del locket de ella un par de cuadernos de unos alumnos y hasta ese día las dio. Entonces yo creo que por ahí a veces anda el que alguien se forme la idea de un docente, no por la causa de muchos, sino que por una sola causa, y lo hace en general. Así es. Bueno, gracias. Esta es una de las situaciones, ¿verdad?, que muchas veces observamos, el no valorar el trabajo o el esfuerzo de los estudiantes. Licenciada. Mande. También fíjese de que a veces es del caso, quizá por lo del tiempo podría ser, o no sé cómo lo justifiquen, pero hay docentes que no califican ellos a veces las tareas, sino que ponen a alumnos. Ahí también se da ese error parecido al que decía el compañero, porque una vez a mi hijo, igual en un examen, lo había aplazado, ¿verdad?, de matemática, y vine yo y le revisé, y empecé, vaya, mira, esta está buena, preguntarle por qué te la ha puesto mala, esta también. Y ahí entra en juego el papel del padre de familia, como acompañando el proceso educativo de los hijos. Entonces, y le dije yo, si te dice que está malo, me decís, yo voy a hablar con ella. Uno tiene que acercarse y defender, pues, porque vaya, los niños, es cierto, ¿verdad?, unos aprenden a otro ritmo, más rápido que otros. Sin embargo, si uno está pendiente, y uno tiene el derecho de decirle al docente, mire, usted está haciendo esto. Fíjese de que yo una vez hablé incluso con la subdirectora y le dije, mire, a mí no me parece lo que ella está haciendo con esto y esto, porque el propósito, el desafío, como se ha comentado, es que formen a personas críticas, analíticas. Y la matemática es, digamos, como la que más conlleva a esa formación integral de los niños. Entonces, cuando se ve algo así, uno tiene derecho de exigir, pues, creo yo. Al menos yo lo he hecho, igual que el compañero. Y aquí quizás entra también en juego lo que se decía con respecto a la especialidad, que hay muchos docentes que enseñan matemáticas, pero no son de esa especialidad. Puede ser, y el problema es, como se comentó en otra asignatura, que es bien difícil cuando un docente es cerrado y no acepta que ha cometido algún error, y eso creo que es antiético. Así es, muchas gracias. Muy, muy claro, ¿verdad?, las dos situaciones que ustedes plantean, y además lo que usted comenta, Juana, de un error en la calificación porque se ponen a otros alumnos a calificar, pues ahí también, además de incumplir el docente dentro de sus obligaciones, también ni siquiera él conoce cuáles fueron las dificultades del estudiante en la realización de esa tarea, porque no fue él el que lo calificó. Entonces está perdiendo información sobre el avance de los estudiantes y sobre el esfuerzo que él ha hecho, ¿verdad? Entonces hay obligaciones, y bueno, de hecho el ser docente conlleva una gran responsabilidad. Nosotros los docentes, si de verdad pudiéramos escudriñar
cuáles son todas nuestras funciones y cómo debemos de actuar de manera ética, realmente nos quedaríamos, bueno, asombrados, ¿verdad? Porque algo que mencionaba, parte de la ética y del docente es investigar sobre el avance, sobre las dificultades de los estudiantes para hacer una reflexión sobre ellos y sobre nosotros, para poder cambiar o hacer ajustes sobre la forma en que estamos enseñando, de tal manera que ayudemos al estudiante a que aprendan y que ellos no se sientan o lleguen a la conclusión de sentirse frustrados por los resultados desastrosos, ¿verdad? Que mayormente en matemática se obtienen, ¿verdad? Entonces, aunque decía en algunas láminas anteriores, el docente tiene conocimiento de la matemática, pero cómo entregar esos conocimientos muchas veces no es la manera más adecuada y realmente no hay forma de poder justificar, ¿verdad? A veces esos resultados. Viene a mi mente, no sé si ustedes lo han visto, como hoy en Facebook comparten de todo, y me llamó mucho la atención, es que aparece, no sé si es Guillermo, pero un personaje de Mafalda. Se acerca a la docente y le dice que él cree que ella tiene problemas de enseñanza. Y, o sea, en otras palabras está diciendo, no soy yo, quizás el problema. Quizás su problema es en cuanto a la forma en que está enseñando. Y a veces los estudiantes no son como antes, ¿verdad? Que se quedaban calladitos. Hay muchos estudiantes críticos que pueden cuestionar también nuestra labor como docentes. Entonces ahí es un... También, fíjese que lamentablemente, como les compartí en el chat, yo conozco casos de docentes que por el hecho de ser hombres, abusan de algunas niñas para pasar en las materias, hacen cosas que no van para nada con la ética, y a veces las hipotas por querer pasarla o quizás porque les gusta no dicen nada. Sí, yo he visto esos casos y créanme que no solamente son en básica y bachillerato, yo los he visto también en la universidad, esas situaciones, en diferentes privadas y la Universidad de El Salvador también yo oí de muchos casos así. Y lo peor es que fíjate que a veces las autoridades que están, digamos, en el caso de un centro escolar, el director no hace ni dice nada porque a veces él está en lo mismo. Lamentablemente, en algunos casos sí. Yo también por experiencia le doy la razón, porque yo también he trabajado en varias instituciones públicas y he visto esa situación que ustedes comentan. Bueno, de hecho, esta parte de la ética y la deontología, que ya no quedó tiempo de abordar en la definición, pero está en el material y aquí lo abordo, y decía yo con gusto, posteriormente comparto la presentación. Es esta parte, que es un texto de varias páginas, se va a abordar en la tutoría 6, así que era solamente una introducción y el dialogar con ustedes sobre algunas situaciones, ¿verdad?, que hemos tenido que enfrentar, quizás como alumnos o como padres de familia, dentro del quehacer en las escuelas o en las instituciones de manera general. Yo no sé si hay preguntas respecto a este contenido desarrollado en esta tutoría, o si hay preguntas sobre la tarea 2, que hay una tarea que ustedes tendrán que presentar a más tardar el 25 de mayo. Si no han visto todavía las orientaciones de la tarea, es un ensayo que ustedes van a hacer y está orientado a las diferentes, a la situación de la problemática de no solamente salvadoreña, sino en Latinoamérica, del aprendizaje de las matemáticas. Entonces yo no sé si han descargado ya las orientaciones sobre esa tarea y si hay preguntas. Es un ensayo. Por favor, pedirles que lean concienzudamente. Son unos cuantos criterios de la rúbrica, son como 4, pero por favor lea
muy bien qué es lo que se le va a calificar. Lo otro, hay uno de los criterios, es la utilización de las normas APA en cuanto a la redacción y a las citas bibliográficas y a las referencias. Quiero comentarles, yo no sé si ya, bueno, supongo yo que ya han hecho un ensayo, pero un ensayo, quiero aclarar, no es un resumen. Un ensayo es lo que usted piensa, lo que es su postura en cuanto a un tema específico, pero debe de auxiliarse con algunos autores que apoyen su idea. Entonces, en ese apoyo de algunos autores que ustedes pueden consultar y que está en relación a lo que ustedes vienen desarrollando en su ensayo, es que van a hacer las citas dentro del contenido. Las referencias bibliográficas se agregan al final, que son los diferentes textos que ustedes han utilizado, pero las citas bibliográficas están contenidas en medio, o puede ser al final, al inicio de un párrafo, puede ser en medio, puede ser al final. Entonces, aclaro esto porque referencias bibliográficas y citas bibliográficas son dos cosas muy diferentes. Entonces, si usted trae la idea textual de un autor, debe de agregar, además del apellido del autor, el año, el número de página que usted ha tomado para respaldar su idea. Entonces comento esto porque he leído algunos ensayos en tareas anteriores de otros grupos y algunos ignoran, ¿verdad? O pasan por alto esta situación. Comento esto porque como tutores nosotros nos apegamos a la rúbrica de evaluación. Entonces, para asegurar una nota buena y valorar el esfuerzo que ustedes han hecho ante la tarea, les estoy dando estas indicaciones, ¿verdad? Revisen por favor y vean de acuerdo a la rúbrica antes de enviar la tarea si todos los elementos que se le van a calificar están dentro de la tarea. Siempre tiene que llevar citas, licenciada. Citas, sí tiene que llevar citas. Bueno, de hecho ahí aparece en la rúbrica. La utilización, bueno, aparece el tamaño de letra y es Arial, el tipo de letra, tamaño 12, interlineado 1.5 de acuerdo a las normas APA. Y también como en el ensayo usted, como decía, ¿verdad? Hace uso de diferentes textos que respalden la idea que usted lleva, la postura que usted está desarrollando en su ensayo, entonces debe de ir citas. Deben de llevar las citas de los textos, porque si no lo lleva y si usted está tomando ideas textuales o las interpreta o hace paráfrasis de esos textos, usted está haciendo un plagio, ¿verdad? Porque no son sus ideas, sino que es de un autor que usted está tomando como referencia. Uh-huh. Licenciada, ¿y para ningún grupo van a haber preguntas de esta tutoría? ¿Mande? Para ningún grupo va a haber preguntas para esta tutoría. No. Va. Es que la agenda es general. Usted tiene la libertad de unirse al grupo que usted quiera de la tutoría. Muchas gracias. Mande. Gracias, licenciada. Me voy a tener que retirar porque tengo la otra tutoría. Vale, está bien. Entonces muchas no hay gracias. tarea y la tarea es para la siguiente tutoría número 6. Si no hay preguntas, pues queda abierta, ¿verdad? La disposición de que ustedes envíen sus preguntas, sus dudas, ya sea vía correo y plataforma, que son las vías de comunicación autorizadas. Entonces, si no hay preguntas, hay un mínimo de páginas del ensayo, licenciada, perdón. Mínimo de páginas. Voy a consultar. Yo le podría dar un número, pero no quiero entrar en un conflicto quizás con algún otro tutor que esté dando, quizás respondiendo a esa pregunta. Mejor le voy a preguntar al coordinador y yo les hago saber cuántos números de páginas. Está bien, gracias, licenciada. Bueno, a la orden. A través del correo, licenciada. ¿Mande? A través del correo lo hará saber o a través de la página WhatsApp. Fíjense que yo lo voy a hacer saber en los diferentes medios, plataforma, el correo y en el grupo, a los que tengo agregados en el grupo.
Ok. Gracias, licenciada. Bueno, a la orden. Si no hay preguntas, No, yo creo que no. mande. Yo no tengo. Bueno, entonces, sí, estoy esperando algunos mensajes. Yo no sé si los van a terminar de escribir para poder abordar las dudas. Bueno, sí espero, no sé si Giovanni tiene dudas o no. Si no, finalizo la tutoría virtual número 5. Licenciada, solo una pregunta, pasó lista, porque yo entré un poco tarde y no sé. Sí, aquí tengo yo el listado de los que estuvieron conectados ahora. Solamente eso, Sí, licenciada. bueno, Gracias, entonces. Yo también la dejo porque tengo otra tutoría. está bien. Feliz día y bendiciones para todos. Gracias, igual, feliz fin. Bueno, Lic- entonces, mande. Feliz fin de semana, Igualmente. Marta, no sé si va a terminar de escribir su idea. Bueno, entonces me despido. Feliz fin de semana y bendiciones